Muy buenas tardes, queridos amigos. Esta es una emisión más del Almuerzo Picante. Van a disculpar ustedes que andábamos atareados en otras misiones y no pudimos hacer la transmisión común y corriente que siempre hacemos lunes, miércoles y viernes. Pero hoy tenemos el honor de conversar por su visión, por todo, sino por la información que nos trae, que es Arely Zaragoza, que nos va a comunicar desde Colombia, del estado que guardan las cosas. Y le vamos a hablar también de otros temas. Está con nosotros, por supuesto, Carlos Gómez Bermejo. Bienvenido, Carlitos. Nuestro querido amigo Sigifredo Rodríguez Coria, que hoy viene en calidad de incógnito y astronauta. Y nuestro distinguido amigo Osito Terrible, que está viviendo en la zona limítrofe entre lo que se conoce como Palestina, entre Gaza y Israel. Vamos también del tema de cabeza de vaca, tenemos de otros temas interesantes que seguramente como y algunos de nosotros ya seremos vacunados por ser parte del personal académico. Así que bueno, sin más nada, esto es el Almuerzo Picante. No le cambie. Y bueno, en esta lógica de trabajar y reflexionar, pues actualicémonos y yo le pediría a Carlos que nos platique así muy rápido antes de que entre Arely o ya si entra la saludamos. Pero cuéntanos, amigo, ¿en qué va esta terrible, en algunos, historia de represión y de motivo pues de muchas otras cosas, abusos, excesos de autoridad por parte del presidente Duque en la hermana República de Colombia? Cuéntanos. Claro, gracias. Sí, Oscar, sí, Ulises, sí, vamos después de tener una semana Carlos, bastante atareada y una semana bastante atareada por la cual no salimos, al aire. Bueno, ya nos reincorporamos a nuestras emisiones habituales. Sí, las cosas en Colombia se están poniendo cada vez un poquito más candentes. Vamos, hace 15 días, cuando recién empezaba el tema, tuvimos la participación de Camilo Bascuñán. Él nos abordó el tema desde el punto de vista económico, nos dio los antecedentes del por qué surge el problema, un poco económicos, políticos, ¿no? Las manifestaciones, hizo una proyección hacia lo que podría ser el desenlace, esperamos en el corto plazo, ¿no? de esta problemática. El día de hoy se invitó a Arely Zaragoza en el sentido de que ella pues, hiciera una participación desde un otro punto de vista que en ocasiones queda sosesgado o que está más allá de los datos duros de que siempre aparecen en las notas de prensa. Arely es una activista de género, entonces la invitación que aceptó es hablar del conflicto en Colombia desde el punto de vista de género, el papel de la mujer en los conflictos, el conflicto colombiano, desde el punto de vista también de los artistas, los colectivos de artistas que están participando en solidaridad con al lado también se han visto afectados, ¿no? Y ella también tiene una gran experiencia en lo que se ha llamado la cultura para la paz y el proceso de reincorporación de los guerrilleros y los paramilitares a la vida social, a la vida civil, ya una vez que han dejado las armas. Es por eso que se le invitó a que participara en los próximos minutos a esta compañera, que aportara... Yo te restaría decir, Carlos, que es además mexicana, sí. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas, es una excelente amiga, compañera, así que pues bienvenida, si anda por ahí ya, Sigi. Adentro, señor. Ahí viene nuestra compañera y queridísima Arely. Arely, ¿cómo estás? Arely, bienvenida, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Un abrazote hasta allá. No está en Colombia, está en Chihuahua. Por eso, un abrazote hasta Chihuahua. Hasta donde esté, de todas maneras. Qué guapa, como siempre, mi querida Arely, siempre verte es un gusto y conocer de tus opiniones mejor. Entonces, si ya escuchaste la introducción, queremos que nos platiques de este proceso de construcción de la paz en Colombia y de cómo está siendo, digamos, queriendo ser derribado por parte de la derecha y todo lo que está ocurriendo allá en este país sudamericano. Adelante, Arely, bienvenida. Gracias. Pues mira, Carlos me dijo que tenía 20 minutos, entonces como que... Pero con todos, no quieras comértelo, está Oscar, te va a preguntar Sigi, y luego yo, y luego Carlos, o sea que tienes realmente... Pero como contarles un poquito,
perdón, de cómo quiero estructurar como esta opinión. Y es hablar de los antecedentes de este descontento social, reforma tributaria, la organización social como una respuesta pacífica, las violaciones a los derechos humanos y la violencia contra las mujeres que se ha presentado. Aquí tengo unos datos y, bueno, los escenarios futuros. Yo tengo una relación muy importante con Colombia porque tengo muchos afectos, porque de hecho formo parte de una organización de artistas educadores que nos llamamos AMARE y que estamos totalmente consternados por lo que está sucediendo. Entonces, pues bueno, quiero comenzar contando que este descontento social tiene que ver con, en primer, el incumplimiento de los acuerdos de paz desde el 2016. Colombia está viviendo la tasa de desempleo más grande de los últimos 25 años. El asesinato sistémico de líderes sociales y excombatientes, personas desmovilizadas de la guerrilla, un manejo irresponsable y cínico de la pandemia por parte del gobierno nacional. Por cierto, es el cuarto país en la región con más casos de defunciones por la COVID, y es uno de los países que no quiere liberar la patente, ¿no? Entonces, pues como detonante a todo esto, el nefasto proyecto de reforma tributaria en un contexto de precarización de la vida totalmente absurdo, donde la pobreza extrema ha crecido mucho en Colombia. Y bueno, esta reforma tributaria no es la primera. Hay como ya un historial del gobierno que ha estado, más bien los grupos de poder que han estado en el gobierno de Colombia, desde Álvaro Uribe, que cuando fue presidente de Colombia hizo 4 reformas del 2002, 2003, 2006, 2009, donde se crea el impuesto al patrimonio, el aumento del 3 por 1000. Eso es increíble. Tú haces una transferencia y entonces por cada 4,000 pesos colombianos que hagas, que tengas guardado, se te cobra un impuesto. Entonces, esta es una de de la cadena de las reformas tributarias y económicas que ha tenido el país. Con Santos hubo también 4 reformas en el 2010, 12, 14 y 16, donde se creó un impuesto para la riqueza y algunos servicios se grabaron al 5% del IVA, es decir, que el IVA estaba en 16% y pasó al 19%. Entonces, es este desbalance y este desequilibrio. Y con Duque, en este gobierno, ha desarrollado 2 reformas tributarias, la primera del 2018, que fue dejada sin efecto por la Corte Constitucional, y la del 2019, que incluyó, bueno, la devolución del IVA para hogares vulnerables durante 3 días al año, pero la reducción de aportes a la gente pensionada. Esta reforma tributaria pretendía que las personas naturales que están como prestadores de servicios que ganan menos de 12,000 pesos más o menos mexicanos, es decir, 2,400,000 pesos colombianos, empezaran a pagar impuestos de renta. También la facultad de que los municipios pusieran cobro de peajes. También que empresas pudieran contratar personas sin que durante 5 años pagaran seguridad, pensión, salud. O sea, una reforma nefasta. Y bueno, esta es información que estoy tomando de las compañeras economistas negras Mano Cambiada, una propuesta asociación colombiana que hace estas reflexiones. Y bueno, la reflexión y el detonante es esta reforma tributaria en un contexto de pandemia, de precarización de la vida, donde recaían los impuestos a hogares más pobres del país, ¿no? Sin tener recursos, o más bien sin tener unos gravámenes para la gente, pues la gente rica. Bueno, yo quiero decir que la protesta social es un derecho humano y como tal está constituido en el artículo 37 de la Constitución de Colombia, que es una constitución muy flexible, pero que no se respeta. Y este derecho a la protesta, como un derecho humano, ha sido pues violentado.
¿Qué ha pasado en esta protesta? La verdad es que la respuesta ha sido pacífica y creativa del pueblo colombiano. Hay artistas muchos grupos que han convertido estaciones de policía en bibliotecas, artistas de diferentes disciplinas que están haciendo presencia en las calles, haciendo también una pedagogía de la paz. Hay algo muy chévere y es que muchas de las personas se están organizando y hacen ollas comunitarias para la gente que está en la primera línea. La gente de la primera línea son personas jóvenes que, como ellas mismas lo dicen, no tienen nada que perder, no tienen trabajo, no tienen escuela, no tienen casa, no tienen nada, y entonces están allí. La minga indígena, con una representación pacífica también, que ha sido también reprimida, violentada por este racismo estructural. Pero además algo bien bonito que hizo la minga indígena fue que empezó a traer yuca, plátano, y empezó a repartirla a la gente, ¿no? Porque de verdad el nivel de precarización y de hambre que hay en muchos de los lugares estratégicos o de las ciudades es muy alto. Y bueno, hay algo muy interesante del cual hablamos en un programa de radio del que formo parte, Radio Pretas, el sábado pasado, y fue de Puerto Resistencia. Es una de las periferias de la ciudad de Cali, Puerto Rellena, donde la gente se organizó y le cambiaron el nombre, Puerto Resistencia. La mayoría son personas jóvenes que están resistiendo, pero está toda la comunidad, están personas adultas mayores, niños, niñas, haciendo un ejercicio creativo de resistencia, pero pues obviamente violentados por la policía. Es un lugar de periférico donde la violencia estructural, la marginalización y pues el racismo también están muy presentes. Hay una división muy fuerte y Colombia es uno de los países más desiguales también de la región, entonces pues ha habido como también enfrentamientos entre el pueblo, por ejemplo, y allí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, es un delito tener armas de fuego, y ha salido gente que vive en ciertos estratos con armas de fuego a disparar a la minga indígena, a gente que se está manifestando, y no ha habido, por ejemplo, detenidos, o ni siquiera un llamado, ¿no?, a decir el uso de las armas no está bien. Oye, algunos han dicho que son policías disfrazados de ciudadanos y que por eso les han permitido esto. Sí, también. Eso también para allá iba. Sí hay policías vestidos de civil, como haciendo estas provocaciones, pero también hay gente de la sociedad civil armada. Pues a mí parecería paramilitares, pero es gente que vive en condominios. Hay muchos videos, hay mucha transmisión en vivo donde se muestran este tipo de situaciones, y no hay como un llamado, ni siquiera se revictimiza, ¿no? Y se criminaliza la protesta. Por ejemplo, no, oye, Arely, pero no, en Colombia no hay eso de paramilitares, ¿no? No ha sido una constante, no ha estado presente. Sería una cosa descabellada. Ni los conocen. No. No, está de verdad muy feo esto de las violaciones a los derechos humanos. Hay una plataforma que se llama Grita, que recibe información de temblores.ong, y hay unos datos de verdad que son muy fuertes. Del 28 de abril al 12 de mayo ha habido 2.110 casos de violencia policial, 362 víctimas de violencia física por parte de la policía, 39 víctimas de violencia homicida, presuntamente por parte de la policía, 1.055 detenciones arbitrarias, 442 intervenciones violentas de la fuerza pública, y justo hoy en el municipio de Yumbo, aledaño a la ciudad de Cali, hubo enfrentamientos de la fuerza pública contra jóvenes de la primera línea por 7 horas, o sea, jóvenes que están con piedras, ¿no?, defendiéndose de estas balas. Ha habido ¿Me permites hacerte unas preguntas para irnos ampliando además de estos datos? Oscar tiene unas preguntas. Adelante, Oscar, y nos vamos ampliando en la información. Claro que sí, estimada Arely, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en el Almuerzo Picante, tu programa, y esperamos que nos acompañes de manera mucho más regular en posteriores ocasiones. Pues este conflicto en Colombia no es nuevo. Desde la década de los 60 tenemos obviamente la polarización entre dos bandos, que diríamos los conservadores y los liberales,
Y bueno, paralelamente a ello, los grupos armados que no dejan de estar, que permanecen. Ahora, con esta situación de afectación a los derechos humanos, de una situación que genera debilidad en las economías de las familias colombianas, en donde al final del día, frente a esta pandemia, hemos encontrado un proceso residual también de un servicio nulo de sanidad, de un servicio nulo de prestación de servicios de seguridad social, en donde prácticamente todo estaba polarizándose o yendo hacia la privatización de estos elementos de seguridad social, de prestación de servicios de salud. ¿Cómo entenderíamos esto en un panorama? Parece que ahora es un polvorín que se suma a muchas situaciones complicadas y que parece que la sociedad está encontrando el flanco adecuado para hacerse escuchar frente a un Estado policial que no está respetando ningún derecho social humano a la reunión, a la disidencia, a la libre manifestación de las ideas. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estará sucediendo en el entorno internacional? Tenemos, obviamente, uno de los países que ha generado un gran conflicto, como es Venezuela. Otros países... Pero hay que abreviar, Oscar, para que responda nuestra invitada. Vale, vamos, es que me emociono, sobre todo en este entorno, ¿eh? Sí, sí. Arely, pero te dejo la respuesta. ¿Cómo está sumando a este polvorín de situaciones de escalonada en Colombia un factor frente a otro y a otro y a otro, que obviamente trae una historia ya desgarradora? Adelante, Arely, por favor. Pues mira, yo creo que la crisis económica y sanitaria y social que está viviendo el pueblo colombiano necesita muchos recursos, o sea, muchos recursos, pero estos no se deben de conseguir desde el pueblo, ¿no? Sí se necesita plata, pero se puede sacar disminuyendo el gasto de guerra, o sea, evitar comprar aviones de combate, que lo acaban de hacer, municiones para el ESMAD. Por ejemplo, el uso de glisofato para el control del cultivo ilícito en Colombia. Fumigar una hectárea con glisofato, que además daña la tierra, es de 72 millones de pesos, mientras que la sustitución de cultivos es de 40 millones. Entonces hay un desequilibrio y un desbalance en este ejercicio económico y en esta política económica y fiscal. También, pues, quitando las excepciones tributarias a los empresarios, ¿no? Persiguiendo con efectividad a la evasión, pero de los grandes capitales. Eso es como uno de los escenarios que podrían generar recursos para abonar a mediar esta situación dentro del territorio. Quisieras hacer una pregunta adicional, mi querido Carlos, tú que presentaste, pero no la cuestionaste. No, estábamos en realidad, cuando tenemos invitados, la intención es que los invitados hablen porque para que el público descanse un poquito de las tonterías que de repente nos lanzamos nosotros cuatro, ¿no? ¿Sabes? Es un bonito detalle. Arely, agradecerte, por supuesto, de tu participación, que hayas aceptado la Carlos. Invitación. Bueno, la tontería es que digo yo, pues, siempre es un gusto el verte y el que hayas aceptado la invitación. Carlos, yo quiero sumar una última pregunta. Arely, ¿cómo estás viendo el desarrollo del entorno cultural, artístico en Colombia? Ay, yo quisiera más bien, antes de contestar esa pregunta, hablar sobre la violencia contra las mujeres, porque creo que eso es algo que está sucediendo y que no quiero irme sin decirlo, y es algo que atraviesa mi ser y mi lucha. Y es que la violencia sexual funge un rol como súper esencial en la reproducción patriarcal del orden de género, y como toda construcción social está emanada de este sistema patriarcal, este sistema de guerra, y bueno, es terrible lo que está sucediendo. El cuerpo de las mujeres siempre ha sido un botín de guerra, y en este caso no es la excepción. Hay 33 mujeres desaparecidas en estos días que van de protesta, el 28 de abril a hoy, y hay 2 feminicidios. Hay 2 feminicidios, pero también hay 16 agresiones sexuales por parte de la policía, y esto es espantoso. Hace 3 días, Alison Meléndez, una niña de 17 años, se suicidó.
fue detenida arbitrariamente por 4 policías del SMAT. Ella en sus redes publicó cómo fue agredida sexualmente y además salen a revictimizar los medios y también los jefes de la policía diciendo que no es cierto. Entonces creo que es muy importante tenerlo claro, tener claridad en esto y de verdad abogar a que esta violencia de género contra las mujeres tiene que erradicarse, ¿no? Porque no es un término descriptivo, es un concepto que ya se ha teorizado y entonces hay que entrarle con fuerza para erradicarlo. ¿Tienes algo que comentar, Carlos, antes de que te interrumpiera abruptamente, don Oscar? No, iba para allá porque, vamos, Arely precisamente es uno de los temas que toca, precisamente como ella dijo, está involucrada de lleno desde hace mucho tiempo precisamente en el tema de género, de la reivindicación, el reaprender nosotros como hombres, precisamente todo el proceso de deconstrucción, etcétera, que hemos platicado aquí en alguna otra ocasión. Después, la intención es que Arely hablara básicamente sobre los temas por los que le invitamos. Gracias. Y lo que ella quiera decir también, obvio. Claro, sí, ¿quisieras hacerle una pregunta, Arely? Una muy breve, muy breve. Arely, ¿hacia dónde ves que va este asunto con respecto al descontento popular? ¿Ves la posibilidad de que haya cambio de régimen, que están pidiendo la renuncia y que avance el movimiento? Pues sí se pide la renuncia, pero, o sea, como viendo estos escenarios, es sorprendente que no haya ahorita ningún militar dado de baja o alguna investigación seria sobre todos estos abusos, ¿no? Entonces creo que si bien en las próximas elecciones tal vez cambie, ¿no? Como este voto de castigo, se necesita un diálogo urgente con todos los sectores de la población, en especial con las personas jóvenes que están en primera línea. Una veeduría, pero también una veeduría que sea escuchada por el gobierno de Iván Duque sobre derechos humanos, la desmilitarización de las ciudades, castigo a los responsables. Y como les decía, la precarización de la vida está en aumento y esto de la renta básica, al menos por un año, creo que sería muy importante. Una de las cosas que creo que ahondaría a resolver este conflicto es este acceso a la educación y una reforma policial. Eso es lo que yo considero. La verdad es que hay tensiones, no estoy segura a cuántos escenarios, a cuánto tiempo podría ser, pero creo que una de las estrategias es cansar esta protesta, deslegitimizarla y, bueno, seguir usando la fuerza pública. Una de las formas que precisamente busca siempre este segmento más de la derecha es radicalizar a la población para justificar la represión. La forma en que tú has expresado que han hecho resistencia ha sido una forma de resistencia pacífica, de movilización y organización. Sin embargo, la gente de repente ya se cansa porque empieza a haber homicidios, empieza a haber desapariciones, esto que mencionabas, Arely, y que sobre todo ahora se ha convertido en un tema básicamente de movilización urbana. Sin embargo, en el campo ha sido realmente un padecimiento severo. ¿Qué información tienes de lo que está ocurriendo en las zonas rurales? Sobre todo en esto que nos hablaste del glifosfato, que realmente ha afectado a la gente porque les dijeron que les iban a dar opciones para que no sembraran coca, para que no sembraran droga, y al final tampoco llegó la posibilidad de una mejora. ¿Qué hay respecto a esto y cómo se está viviendo en la zona rural de Colombia? Pues aquí me gustaría hacer un comentario que escuché de unos colegas, y es que cuando llega la Guardia Indígena parece que llegan los Avengers, ¿no? Pareciera que esta organización de este pensamiento y de esta cosmovisión tiene la fuerza de la madre tierra y los hace invisibles a las balas, ¿no? Ojalá fuera así. Yo creo que hay un apoyo, hay una organización muy grande, o sea, la Guardia Indígena es un ejercicio como colectivo de poder y de defensa, pero también ha sido totalmente marginalizado la zona rural, ¿no? El conflicto sigue. Por ejemplo, se desmovilizó cierta parte de la guerrilla, pero sigue otra guerrilla activa, el ELN.
no solamente está esto, estos espacios están siendo cooptados por el narcotráfico, no solamente estas redes del sur, sino también hasta redes de México. Y además están las bandas criminales, el paramilitarismo, o sea, como decía Oscar hace un momento, es un cultivo de violencias y que la gente también que está más desamparada es la gente del campo porque está más lejos, ¿no? Y es como, igual el racismo estructural hace que hasta las autoridades sean omisas y negligentes ante todas estas situaciones. Tú hiciste un trabajo muy bello de tu tesis en donde hablaste de la educación en los niños y del trabajo de un cambio generacional. Seguimos viendo una estructura colombiana que no solamente es patriarcal, sino ha sido buena medida resultado de familias que han vivido en la violencia, nacieron en medio de la violencia y crecieron en medio de ella. ¿Tú ves la posibilidad de que, por ejemplo, en esta idea de la construcción de paz, sí haya una nueva generación de gentes que vivan sin estos niveles de violencia? Esa era la aspiración y parece que no se alcanza. Sí, mira que justo esto lo reflexionaba con pensar en escenarios futuros desde las emociones sociopolíticas que se mueven. En primera, porque hay unos daños psicosociales muy, muy fuertes, ¿no? Entre el miedo, la rabia, la impotencia, que una de dos, o te paralizan, te hacen más violento o te defiendes, ¿no? Entonces creo que al menos yo viví 6 años en Colombia y sí puedo dar testimonio que todo este dolor y toda esta violencia que han padecido generaciones, varias generaciones, ha dado como esperanzas, de que estas nuevas generaciones, por ejemplo, jóvenes, busquen nuevas soluciones, busquen un nuevo país, busquen terminar con la desigualdad. La construcción de paz tiene que pasar por muchos procesos, ¿no? O sea, desde lo personal hasta lo colectivo. Y sí yo creo que la voluntad la tienen las personas, el pueblo, la solidaridad, porque la solidaridad te expulsa de la soledad. Y ahorita justo es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, creo que un gran sector de la población está totalmente empatizando con los jóvenes, con las personas jóvenes que están en las líneas, con las mujeres que van y hacen ollas comunitarias, que donan cosas, que van y cantan. Entonces creo que es necesario. Sanar el territorio es una construcción colectiva, más que política. Bueno, también sanar es un acto político, ¿no? En este sentido. Entonces sí creo que no sé cuánto tiempo va a pasar, pero no hay que perder la esperanza porque creo que Colombia, como decía Galeano, merece un mejor destino. No te Sin escucho. duda lo que has dicho es verdaderamente hermoso y la verdad es que sí merece Colombia, América Latina, la pobreza, los marginados, un mejor futuro. Y la verdad es que nos gustaría mucho que siguieras participando, Arely, con nosotros, que con las redes y contactos que tienes nos sigas avisando. Hemos llegado prácticamente a nomás nos quedan como 5 minutos de programa, pero de verdad decirte con mucho cariño y mucho afecto que ojalá podamos también encontrar las formas de solidarizarnos como mexicanos con nuestros hermanos colombianos. Les preguntaría a los compañeros del panel si alguien quisiera hacer algún comentario final. Antes de irnos, nos quedan 5 minutos. Oscar, ya vi que tienes ganas de echar un comentario. Adelante, por favor. Pues, Arely, gracias por convidarnos estas experiencias, este conocimiento relacionado con el vecino y hermano país de Colombia. Lo padecemos, lo vivimos también acá y creo que tenemos que unir esfuerzos y encaminarnos en una sola visión para los pueblos de América. Y en ese sentido también priorizar el desarrollo, pero con protección a nuestro medio ambiente, a nuestra madre tierra, a la naturaleza y obviamente en condiciones de mejores economías, pero ya no embargando nuestro futuro a doquier, sino siendo un poco más respetuosos con el medio ambiente, pero también mucho más responsables con el manejo de la economía. Veo con tristeza la integración de Estados Unidos siempre en el vecino país, en todo el entorno, en el militar, en el económico, en el financiero, en el de determinar toma de decisiones para generar mayor deuda. Y bueno, hay muchos temas más, estimada Arely. Gracias. Con gusto, ¿Algún mensaje Oscar. de cierre? Sí.
Sí, con todo gusto, muy breve. De verdad que es un lujo tenerte por acá, Arely. Hace un montón que no te vemos y además que sea en por este ¿Algún mensaje medio. de cierre, Carlos? Compañeros. Muchas gracias por haber aceptado, Arely. Siempre es un gusto verte, saberte bien y saber que también que tú y tu familia se encuentran bien. Siempre es un gusto escucharte y verte bien y echándole ganas y chambeando mucho como siempre. Gracias. Sí, me cortaron la palabra. Sí, ha estado fallando el internet. Sí, por favor, tus palabras. Sí, le decía nada más a Arely muy brevemente que es un lujo tenerla con nosotros, una posición femenina, una visión diferente, una alternativa al análisis que estamos haciendo, que vamos, siempre es con la mejor de las intenciones, pero tener una perspectiva femenina como la de ellas es siempre bienvenida. Arely, este es su programa todo el tiempo. Brevemente nada más, quisiera, maestro, si me lo permites, doctor Lara, perdón, Adelante. Comienza la vacunación. 50-59 y docentes en la Ciudad de México. Tenemos pendiente y los emplazo para el miércoles, y si nos acompaña Arely también es bienvenidísima, que tenemos la discusión sobre el batiburrillo en la Suprema Corte con respecto a cabeza de vaca y la inconstitucionalidad, un montón de temas que tenemos. Muchas gracias. Pues un último mensaje, Arely, que quisieras darnos, breve, por favor. Pues la verdad el mensaje va en cuestión de construir las masculinidades, de evitar los comentarios sexistas y todas estas cosas que no aportan a de verdad transformar este flagelo de la violencia contra las mujeres que tiene que ver pues con toda esta, también con la guerra, también con la cosificación de los cuerpos, también con todo esto. Apostémosle a realmente, ¿no? Como una deconstrucción masculina para el mundo. Pues muchísimas gracias. Y ya saben, si hay posibilidad, desde aquí les vamos a invitar a todos a que los que deseen mostrar su solidaridad con Colombia lo hagan, con el pueblo colombiano, por supuesto. Seguramente Arely nos pasará algunos contactos con los que podamos estar manteniendo relación con las organizaciones de artistas, con las organizaciones de mujeres con la resistencia. Y recuerde, pues ya empezó la vacunación, a algunos ya nos toca, a mí me toca el jueves, como académico me toca ir allá a tomar la CanSino, así que ya podremos estar más seguros con este tema de la pandemia. Esto es el Almuerzo Picante, te agradecemos de nuevo, Arely, con todo gusto, de verdad, tu participación, eres una presencia maravillosa, y desde luego les agradecemos a nuestros compañeros y escuchas que sigan atentos a este programa del Almuerzo Picante. Cuídense mucho, estimado Arely, gracias, abrazo grande. Nos vemos, saludos hasta donde estén todos. Un abrazo a todo el público y muchas gracias de nuevo. Hasta la próxima. Esto es el Almuerzo Picante. Excelente, ahora sí nos haremos pareja, muchachos. Hasta la próxima.